Amigos, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles como siempre. Hoy les traigo la siguiente historia de Pedro Infante y un estudio que le hicieron de quiromancia. Espero lo disfruten. Comenzamos. El mes de febrero, pero del año de 1955, el doctor Chris McCanada, experto en quiromancia, le realizó a Pedrito dicho estudio en esta área, y se los dejo para que ustedes también lo analicen. Le corresponde el signo de Escorpión. Como signo astrológico, ya sabemos que este signo posee cualidades buenas y malas. De forma sobresaliente, encontramos a un caballero bien parecido de industria y a la vez a un estafador internacional. Y un buen número de menciones que a los santos embajadores propagadores del Evangelio o a los caudillos políticos y militares, a los revolucionarios de las ideas de artes en política y en ciencias. Algo que odia el Escorpión es la vulgaridad y la insignificancia. Aquí dice y veo claramente que Pedro Infante era de origen humildísimo, fue carpintero y mozo de almacén, siempre destacado con gran éxito. Nunca soñó con ser artista de cine. Cada vez son mayores sus triunfos y así seguirá en el futuro. El análisis quiromántico de las líneas de sus manos dicen: pertenece al mundo material y psíquico. Hombre de pasiones fuertes, al que no le impiden los obstáculos, con el mismo entusiasmo que desea su éxito, le gusta ayudar a los demás. Su persona tiene siempre signo positivo y no concibe que pueda ser la gente de otra manera. Su mano es cuadrada, y aunque por su signo astrológico podría suponerse una mano espatulada, no lo es. Hay un mayor desarrollo en la forma de la palma de su mano en anchura, longitud y dedos. Confirma su mundo material y psíquico, el mundo de las obstrucciones y de la teoría. No lo comprende y si no se adapta a las realidades concretas y personales, es tenaz, perseverante y metódico, aunque de forma inconsciente, por su talento de adaptación a cualquier papel. Creo que Pedro Infante no ha sido explotado totalmente en toda su riqueza de matices. Dedo pulgar de la mano izquierda tiene forma cuadrada, lo mismo que el conjunto de dedos. Existe un mayor desarrollo de su capacidad reflexiva sobre su voluntad, lo cual no ha sido usada en su totalidad y podría armonizar en su talento reflexivo. Carácter muy independiente con personalidad fundamentada en sus propias pasiones o inclinaciones. El monte de Venus está desarrollado con muchas líneas de deseo que se realizan sin obstáculos. La presencia de un triángulo claramente configurado en ese monte da a Pedro Infante una gran suerte en el amor y es un signo de protección amorosa. En el monte de Júpiter vemos que está bien desarrollado, mucho éxito de dinero y estimación social. El dedo de Júpiter se inclina hacia Saturno, buscando protección y alguien no se la dará tomando fuerza del destino. En el monte de Júpiter hay dos cruces que mueren. Y fíjense amigos que sería casualidad o destino, porque al siguiente mes muere su padre Don Delfino, y al mismo mes muere Miroslava Stern. Hablar de la ciencia del ocultismo, si se le puede llamar de este modo, nos deja una serie de interrogantes porque de los estudios que se le realizaron a Pedro, hoy en la actualidad y sabiendo más de la vida e historia de Pedrito, caemos en que se habló de un buen número de coincidencias. Su triángulo amoroso que todos conocemos, iniciando con la esposa, la señora María Luisa León, Lupita e Irma. Esto sin contar el montón de mujeres que tenía por donde quiera que pasaba. Y de la protección que a la mera hora nadie le brindó. Desaparecieron los amigos. Esto fue por un error que Pedro mismo aceptó. Ahora bien, la muerte de dos personas muy queridas, su padre y la hermosa actriz Miroslava Stern, con quien tenía una excelente amistad y seguido se les veía en tierras michoacanas, para ser más exactos en la ciudad de Morelia, Michoacán. Dinero, fama y fortuna que se derrumbaría por elegir a las personas menos indicadas en su vida, errores que cobrarían tantas muertes de gente inocente, y él aceptó. Pero todo en su momento saldrá a la luz. No lo dicen los que hablan, lo dijo el mismo Pedro Infante,
y próximamente estarán las pruebas. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Espero haya sido de su agrado. Gracias.